Bien. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a entrar en un tema más específico que es acerca de cómo se duplica el ADN, cómo se forma el ARN y las proteínas. Bien, vamos a hablar del dogma central de la biología molecular. Este dogma lo suelo tomar en los exámenes, así que apréndanselo. Y habla de que el ADN se replica en el núcleo, de que el ADN o la información contenida en este ADN puede ser transcripta en moléculas de ARN, y eso se llama transcripción, también en el núcleo, y que luego esta información puede formar aminoácidos para formar proteínas, y eso se llama traducción. Este fenómeno, como ven acá, ocurre en el citoplasma, ya no ocurre en el núcleo. Recuerden cuando hablamos de ADN y de ARN que yo les mencioné que había una gran diferencia entre uno y otro. El ADN no podía salir del núcleo y el ARN sí. Bien, vamos a empezar por el primero de estos procesos, que es la replicación del ADN. La replicación del ADN ocurre cuando la célula entra en fase de división. Cuando se divide la célula o se multiplica, no solo lo hace su ADN, sino también sus organelas. Y esto da lugar a moléculas idénticas de ADN. ¿Sí? Esta replicación también creo que se los mencioné cuando vimos cómo se caracterizaba el ADN. Decimos que esta replicación es semiconservativa. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN, que es esta que yo estoy tocando acá, tiene una fibra violeta y una fibra roja, le podemos llamar violeta y roja o 1 y 2 o A y B. ¿Sí? Se va a separar, se va a abrir en dos y vamos a tener una fibra molde y otra fibra molde. Bien, entonces las moléculas de ADN se abren por el medio, se separan a nivel de los puentes hidrógenos y cada cadena sirve de molde para una nueva. Como ven acá, la cadena violeta sirve para una nueva roja y la cadena roja sirve para una violeta nueva. Por eso decimos que es semiconservativa, porque ambas nuevas cadenas van a conservar algo de la anterior. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en el paso a paso de cómo se duplica o se replica el ADN. El ADN se desenrolla en una zona que se va a llamar ORI o origen de replicación. Bien, se señaliza acá y dicen acá empieza la replicación. Bien, entonces lo que va a hacer es romper estas uniones y empezar a separarse una cadena de otra. La enzima que rompe los puentes hidrógenos, yo siempre le digo que es la enzima tijera, es la enzima helicasa. Recuerden los nombres porque van a ver que las enzimas que participan son muchas y son preguntas de examen. ¿Cuál es la función de cada una, por ejemplo? Bien. Entonces, esta enzima lo que hace es cortar estos enlaces y separar estas cadenas, separar la A de la B, la 1 de la 2, la roja de la violeta, aunque estas dos sean violetas, ¿sí? A su vez, fuera de esta horquilla o burbuja de replicación, que ya vamos a ver qué es, pero es este espacio que está acá, a medida que se vaya separando, esta fase o esta etapa de ARN o esta parte y esta que está acá, se va a ir súper enrollando. Ustedes piensen en un resorte. Si yo tengo dos resortes juntos y los empiezo a separar, los extremos se van a súper enrollar. La enzima topoisomerasa lo que hace es justamente evitar ese superenrollamiento. Y lo que hace es cortar los enlaces que hay entre nucleótidos y nucleótidos y volver a enlazarlos. Rompe y reconecta a fin de evitar el superenrollamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hay un ORI, un origen de replicación, se indica, acá vamos a empezar a replicar el ADN, ¿bien? Viene la enzima helicasa y corta los puentes hidrógeno, y viene la enzima topoisomerasa y corta y reconecta las otras etapas o las otras partes del ADN que no están en etapa de replicación a fin de evitar el superenrollamiento. Vamos a ver que en las células eucariotas las burbujas de replicación son múltiples, ¿ven? Son estas que yo toco acá, las amarillas y las lilas. En las procariontes, en cambio, en las células procariontes son únicas, una sola.
Se forma esta burbuja de replicación y por cada burbuja de replicación vamos a tener, y acá la idea es que sepan y conozcan estos términos de los cuales vamos a hablar mucho de ahora en más, que es horquilla de replicación, que es esta Y que estoy tocando acá con el mouse, que se forma de un lado, y acá hay otra del otro lado. Bien, o sea que por cada burbuja hay dos horquillas y por cada burbuja hay cuatro origen de replicación. Porque acá tenemos uno, ya vamos a ver qué determina que se inicia allí la replicación, y entonces desde acá para allá se va a iniciar una replicación, desde esta línea roja para allá se inicia la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se colocó, digamos, este inicio o se indicó este inicio de replicación, va a haber una replicación hacia la derecha y una replicación hacia la izquierda dentro de la burbuja, en la cadena A. Lo mismo va a ocurrir en la cadena B. Una replicación va a ir hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. ¿Bien? Siempre que se visualice una horquilla de replicación, va a ser la indicación de que hay una cadena vieja que se está dividiendo y una cadena nueva que se está sintetizando. Vamos a dar inicio a la construcción de una nueva cadena. Para que esto ocurra, era lo que yo recién les mencionaba, que además de haber un origen, un ORI, tenía que haber algo más que nos iba a indicar a partir de dónde se iba a empezar a sintetizar la nueva cadena. Ese otro indicador es un cebador, ¿bien? El cebador lo lleva a cabo la enzima, ojo acá, ARN primasa, ¿sí? La ARN primasa es un segmento resultante o sea, lo que hace es colocar un segmento de nucleótidos que va de 10 a 30 nucleótidos y ese es el cebador, ¿se entiende? La ARN primasa, que es una enzima, pone el cebador, que son de 10 a 30 nucleótidos, y que indica que allí empieza la síntesis de la nueva cadena. Bien, entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, la parte amarilla va a corresponder a estos nucleótidos de este cebador que colocó esta ARN primasa. Y la parte roja va a corresponder a los nucleótidos que va a colocar otra enzima que es ahora la que vamos a ver. Bien, entonces viene el órice, acá empezamos a replicar, se coloca el cebador y empieza la síntesis de nucleótidos. Les dejo la imagen para que lo vean. La enzima que viene a colocar esta parte de nucleótidos de la nueva cadena, que es esta partecita roja que yo toco acá, es la enzima polimerasa. La enzima polimerasa va a ser la encargada de ir agregando nucleótido por nucleótido a fin de que se vaya formando la nueva cadena, ¿sí? Hay algo a tener en cuenta en esta enzima, y es que esta enzima va a sintetizar la cadena solamente en una dirección, de 5' a 3'. ¿Se acuerdan que yo hablé del 5' y 3' cuando hablamos de ADN? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Si ustedes se fijan, la cadena violeta que yo estoy tocando acá, la de arriba y la de abajo, es la cadena vieja, es la cadena que se separa para que se forme un nuevo ADN. ¿Sí? Es la cadena molde. Esta y esta van a formar un ADN, una nueva cadena, y esta, con otra roja que se forme acá, van a formar otra cadena. ¿Bien? Esta cadena violeta, si ustedes se fijan, es de 5' a 3', pero la de abajo es de 3' a 5'. Bien, recuerden que eran antiparalelas. Si no se acuerdan, lo mejor sería que retomen el power de características del ADN, donde decimos que es una doble hélice, helicoidal, dextrógira, bueno, toda esa información para que comprendan mejor esta parte. Bien, entonces repasemos, se coloca el cebador, que son de 10 a 30 nucleótidos, de ARN, por lo tanto van a haber uracilos, y a partir de ese cebador la enzima polimerasa empieza a actuar
colocando nucleótidos. Como la enzima polimerasa es ADN polimerasa, no va a poder colocar uracilos. Y los empieza a sintetizar en dirección 5' a 3'. Entonces, la ADN polimerasa lee la cadena molde de 3' a 5', pero la construye a la nueva de 5' a 3'. ¿Cómo corrige los errores? Si ha colocado mal un nucleótido, simplemente retrocede, elimina el nucleótido erróneo y vuelve con su trabajo. Bien, entonces tenemos el cebador, que es este verde que está acá. Yo les repito todo porque sé que es bastante confuso este tema. La parte amarilla, bien, que son los nucleótidos del cebador, y la parte roja, que son los nucleótidos de la ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a seguir construyendo esta cadena, ¿bien? Indefinidamente no, ya vamos a ver hasta cuándo. Es importante saber y diferenciar que la ADN polimerasa es la que coloca los nucleótidos en dirección 5', 3', y la ADN polimerasa 1 es la que viene a reemplazar estos nucleótidos del cebador de ARN por unos de ADN. Básicamente lo que hace es sacar los uracilos y colocar las timinas. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Si no, pongan pausa y luego lo vuelven a ver. Acá es muy importante también recordar características del ADN que vimos la otra vez, que dijimos que la replicación era bidireccional, ¿sí? En dos direcciones porque sus cadenas son en dos direcciones. Una cadena, que es la que estuvimos viendo anteriormente, se sintetiza de forma continua, de 5 a 3'. Vuelvo acá, ¿sí? Como la anterior, como esta es 3', sintetiza de acá, de 5 a 3'. ¿Bien? Entonces lo hace de manera adelantada. Pero, ¿qué va a pasar con esta cadena que está acá? Bien, recuerden la horquilla. ¿Cómo va a ser para sintetizar en este sentido si acá correspondería un 3' y en este extremo un 5'? Bueno, lo va a hacer en forma discontinua y esa síntesis discontinua se denomina cadena rezagada o fragmentos de Okazaki. Bien, ¿cómo se sintetiza esta cadena rezagada? Se va a colocar múltiples cebadoras que le van a permitir a la ADN polimerasa sintetizar en dirección 5', 3', pero lo va a hacer por fragmentos. Recuerden que la ADN polimerasa solo puede colocar nucleótidos en ese sentido. Bien, entonces en una cadena lo va a hacer sin problema y en la otra va a estar complicada. ¿Qué va a hacer? Se va a colocar un cebador y va a sintetizar de 5' a 3'. Se coloca otro cebador y ¿qué va a hacer? Va a sintetizar de 5' a 3'. ¿Bien? ¿Lo van entendiendo? Si no, ya viene una imagen que por ahí es un poquito más nítida. Como dijimos anteriormente, la polimerasa 1 luego va a remover esos cebadores y va a sustituir las bases de ARN, perdón, por las de ADN. O sea, sustituye el uracilo por la timina. Todo este proceso que yo les estoy como mencionando y colocando en pasos, chicos, ocurre, y chicas, ocurre de forma continua y simultánea, pero yo se los ordeno de paso en paso para que les sea fácil memorizarlo. Bien, acá está un poquito lo que yo les mencionaba recién, que una cadena lo hace en forma continua y la otra discontinua, que una se va a llamar cadena adelantada y la otra cadena rezagada. Bien, acá esta imagen me parece súper nítida. Si ustedes ven, tenemos 3', 5'. Bien, y si ustedes miran acá abajo, tenemos 5', 3'. Esta cadena de abajo va a ser la adelantada porque la síntesis va a empezar de 5' a 3', así que va a ir como pum, como viento. Pero del otro lado, lo que va a hacer es colocar un cebador y sintetizar en fragmentos. Entonces coloca un cebador y sintetiza. Coloco un cebador y sintetiza. Yo les voy a dar unos segundos para que ustedes miren bien la diferencia entre una y otra para poder continuar con la explicación.
Bien, entonces va a colocar un cebador y va a sintetizar un segmento, va a colocar otro, porque es la única forma que el cebador le va a permitir a la ADN polimerasa sintetizar de 5 a 3'. Es muy importante que miren esta imagen, si no, no van a entender lo que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Bien. Luego viene la enzima ligasa y lo que hace es unir o hacer uniones fosfodiéster entre nucleótidos contiguos. Une los fragmentos de Okazaki de la cadena rezagada, ¿sí? Para que no parezcan fragmentos, sino que parezca una cadena continua. Entonces, tenemos que en la parte superior se estaban sintetizando en esta burbuja el ADN, en esta inferior también se estaba sintetizando una cadena de ADN, y si ustedes prolongan este espacio de apertura para acá, van a ver que se van a contactar estas dos burbujas y ya no va a existir este espacio cerrado, sino que se va a ver así. ¿Bien? Cuando se fusionen dos burbujas, o todas las burbujas, mejor dicho, se termina con la replicación del ADN. Y lo que obtenemos son dos cadenas nuevas que tienen una función o una característica más que una función semiconservativa o semiconservadora, porque ambas conservan algo de la madre, de la progenitora. Bien, así se replica el ADN. Sumado a todas estas enzimas de las que veníamos hablando, vamos a tener en cuenta esta enzima de la que yo les hablé cuando hablamos de cromosomas, que es la enzima telomerasa. Esta enzima telomerasa lo que hace es agregar nucleótidos en los extremos de los cromosomas, en los telómeros que se van desgastando a medida que se divide la célula. Bien, esto ya lo vimos, pero bueno, lo agrego porque para que lo unan o lo enlacen a este tema. A medida que se va replicando el ADN, hay nucleótidos que se van perdiendo en los telómeros y la telomerasa es la encargada de repararlos. No vamos a entrar en detalle de cómo lo hace porque ya es muy complejo y no tiene sentido. Bien, antes de pasar a la transcripción, recuerden que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo, ¿sí? Hay dos cadenas hijas o dos cadenas nuevas que tienen una hebra o una cadena de la progenitora. Y la replicación es bidireccional. Bien, esto se da en hebras adelantadas que se sintetizan a partir de un solo cebador y en hebras demoradas o rezagadas que van a necesitar de varios cebadores para poder hacer una síntesis de la única forma que la ADN polimerasa puede sintetizar, que es de 5 a 3'. Esto de la rezagada y de la adelantada, véanlo con las imágenes que le dije y analícenlo y ahí lo van a poder comprender mejor. Ahora vamos a pasar a la transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se va a sintetizar ARN a partir de un molde de ADN. Bien, entonces a partir de ADN se va a sintetizar ARN. El ARN, recordemos, una sola cadena y este sí puede salir del núcleo. Hay tres tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosomal. El mensajero, como dice su nombre, lo que hace es llevar un mensaje, transportar información genética. Bien, el de transferencia transfiere algo, identifica y transporta los aminoácidos hasta los ribosomas. Y el ARN ribosomal participa en la síntesis de los ribosomas. Bien. Para la síntesis del ARN también vamos a necesitar de un promotor que indica el inicio de la enzima, que en este caso va a ser ARN polimerasa, para que vaya colocando los nucleótidos. Ocurre lo mismo que en la fase anterior que vimos, por eso este lo vamos a hacer más rapidito. Se separan las cadenas de ADN e ingresa este promotor que indica a partir de acá vamos a empezar a formar el ARN y la ARN polimerasa empieza a colocar un nucleótido, otro nucleótido en la cadena. Ahora vamos a ir a unos dibujitos que les va a ayudar a entenderlo. Bien, es importante que sepan que va a haber una hebra molde
de ADN, que es donde se copia el ARN, y una hebra codificante que no se copia el ARN, pero va a ser igual al ARN nuevo. Ahora lo vamos a ver con otro dibujo. Para la síntesis de ARN no se necesita cebadores, no se corrigen los errores, y el ARN que se sintetiza se lo denomina inmaduro y va a sufrir 3 cambios en el citoplasma que nosotros no vamos a entrar en detalle para que se vuelva maduro. Entonces, acá tenemos las cadenas, ¿bien? La ARN polimerasa se sintetiza igual, sintetiza igual que la ADN polimerasa de 5' a 3', o sea que toma esta cadena azul como la molde, ¿bien? Y empieza a sintetizar de 5' a 3', colocando un nucleótido, ¿sí? Como rompecabezas con los que ya tiene la cadena molde. En este ejemplo, la cadena molde sería el azul y la hebra codificante o la cadena codificante donde el ARN no va a copiarse, pero va a ser igual. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que uno va a tener uracilo. La nueva cadena de ARN va a tener uracilo. ¿Bien? Pero en el resto de las bases va a ser todo igual. Bien, como yo les mencioné, esta cadena azul hace de molde y la ARN polimerasa va colocando. A la adenina le da un uracilo, a la citosina le da una guanina, a la citosina le da una guanina y así va armando esta cadena de ARN. La única diferencia con lo anterior es que a la adenina le va a dar uracilo, no le va a dar timina. Bien, cuando ya hay suficientes nucleótidos, la ARN polimerasa libera al promotor, elonga, estira la cadena, se siguen colocando nucleótidos hasta que, como yo les he puesto acá, miren, empieza la síntesis, se va haciendo más largo, hasta que llega al fin, ¿bien? Y culmina la síntesis. Es exactamente lo mismo que lo anterior, nada más que se va a formar una sola hebra de ARN, porque el ARN es una cadena simple, no por otra cosa, ¿sí? Y una cadena del ADN va a servir de molde y la otra no la vamos a usar, ¿ok? Una vez que se sintetiza esto que parece como luces de un pinito de Navidad, que es el ARN, lo que hace, ay, me salté una, sí. Llega la señal de finalización, se desmonta la burbuja, se libera la ARN polimerasa y tenemos el nuevo ARN. Este es el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a salir del núcleo y se va a ir al citoplasma. Y acá vamos a entrar en el otro paso que es la traducción, que es el proceso por el cual el ARN sale del núcleo, se va al citoplasma, se encuentra con el ARN de transferencia en los ribosomas y sintetizan proteínas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. La traducción dice, el mensaje del ARN va a estar cifrado en una secuencia de bases nitrogenadas. Se le dice triplete porque son 3 bases nitrogenadas. En estos tripletes van a haber tripletes de inicio, tripletes de finalización y tripletes comunes de aminoácidos, que forman los aminoácidos. ¿Bien? Entonces, esto es un triplete, mire, para que ustedes se den cuenta. Triplete de 3. 3 bases nitrogenadas forman un triplete. ¿Ok? Bien, varios tripletes pueden codificar al mismo aminoácido, por ejemplo, guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, codifican para la glicina, que es un aminoácido. Recuerden que los aminoácidos son los que van a conformar a las proteínas. Y recuerden que la importancia de todo esto es que la proteína es el elemento fundamental de los seres vivos. Bien, ya se sintetizó el ARN, ya salió del núcleo, se fue para el citoplasma y se va a encontrar con los ribosomas. El ARN mensajero llega y muestra el triplete de iniciación, que es adenina, uracilo, guanina, auge, si lo quieren memorizar. Bien, lo muestra y en base a eso llega el ARN de transferencia y va a mostrar un triplete o un codón que combine
con este que mostró el ARN mensajero. Miren, este que toco acá es el ARN mensajero y este que parece una pieza de rompecabezas es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia en un extremo va a tener un codón, ¿sí? Un triplete. Y en el otro extremo va a tener un aminoácido. Bien, miren bien esa imagen para poder comprender lo que sigue. Luego de que este triplete combinó con este triplete, ¿sí? Se complementó, va a venir otro ARN de transferencia, otra piecita de rompecabezas, va a mostrar otro triplete y va a traer otro aminoácido en el otro extremo. Bien, lo que ocurre es que este nuevo aminoácido se une al aminoácido anterior. Y yo les dije recién que la unión de aminoácidos formaba proteínas. Bien, empezamos con esto entonces. Empieza acá la formación de las proteínas. Acá les coloco bien nítido. Llega el segundo ARN de transferencia, se unen ambos aminoácidos, el primer codón deja su aminoácido, se retira y queda libre para ser reutilizado. Bien, el ribosoma hace un recorrido por los codones de ARN mensajero siempre 5', 3'. Y vamos viendo cómo acá arriba se va formando una proteína, ¿sí? Con la sumatoria de estos aminoácidos. El proceso continúa hasta que, así como se mostró un codón de iniciación, se muestra un codón de finalización que dice hasta acá está bien, con estos aminoácidos vamos bien, ya tenemos la proteína. En ese momento se separa el ribosoma del ARN mensajero, la cadena de aminoácidos queda libre y se obtiene una proteína. ¿Bien? Entonces, en esta clase vimos cómo se duplica el ADN o se replica, cómo se forma el ARN y cómo se forman las proteínas. ¿Sí? Espero que les haya sido sencillo, practíquenlo, fíjense en las imágenes para estudiarlo y cualquier cosa me pregunta. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que estén muy, muy bien. Chau, chau.